Este es nuestro lugar seguro siempre. Este siempre va a ser el lugar donde habita la presencia del Señor, también aquí en nuestro corazón, porque este es el templo del Espíritu Santo. Pero esta casa a mí siempre me hace sentir segura. Esta noche yo he pedido predicar. Quiero compartirles una palabra esperando en el Señor que les bendiga. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:9, estamos derribados pero no destruidos. Amén. Quiero pedirle al canal si están listos con un video que pedí que pusieran a manera de introducción. Y antes de ir a una pausa, un estudio meteorológico reciente reveló con datos de los últimos 18 años que el lugar en el mundo con las temperaturas más altas a nivel del suelo está en nuestro país. Raimundo Pérez Arellano y Adrián Tinoco estuvieron ahí. Es el desierto de Altar, parte del desierto sonorense que abarca 2/3 partes de Sonora, parte del sur de Arizona, un pedazo de California y la península de Baja California. Es un lugar árido donde llueve poco y la temperatura es elevada. En mayo pasado, un estudio publicado en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana reveló que el desierto sonorense, donde se encuentra el desierto de Altar, es el sitio más caliente del mundo, pues durante el verano de 2019 registró 80.8 grados centígrados de temperatura en el suelo. La temperatura máxima registrada aquí en el aire y en la sombra son 56.7 grados. Eso que se menciona de la temperatura de 80 grados centígrados se refiere más bien en el suelo. Federico Godínez conoce bien la zona. Fue durante 10 años director de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, que ocupa 1 millón de hectáreas dentro del desierto sonorense. A falta de agua, las especies que viven aquí han tenido que adaptarse. Esta vegetación subsiste solamente por la precipitación, sino más bien por la influencia que tiene la humedad en la noche, en la madrugada, en la mañana, el mar, pues, ¿no? El Golfo de Cortés. Hay cientos de dunas de arena que asemejan a los desiertos asiáticos. También pueden observarse pequeños oasis donde crece vegetación de agua dulce. La fauna, a través de miles de años, quizá millones, se ha adaptado, ¿no? Como el berrendo, el borrego cimarrón, varias especies que no toman agua. Su humedad la absorben igual del ambiente o de la vegetación, ¿verdad? Que comen cactus sobre todo. Los pocos asentamientos humanos en la zona están en lechos de ríos o sobre la costa del Golfo de California. Y a pesar de las altísimas temperaturas, hay actividades en el desierto que atraen población, como Erasmo Santiago. Él mismo se define como gambusino y se dedica a la minería artesanal. Es uno de los pocos habitantes del ejido El Bajío, en pleno desierto. No hay agua ni para tomar aquí, hay que traerlo de afuera. Es muy difícil porque aquí pues hace mucho calor y aquí pues solamente el que conoce el tiempo pues puede vivir, pero el que no es también el tiempo muy traicionero. Hermanos, que se menciona en ese video es el desierto de allá de donde yo soy, del estado de Sonora, el desierto de Altar. Es el desierto a nivel mundial más caliente de todo el mundo. Imagínense nada más. Conozco el desierto físicamente porque vengo de una tierra donde simplemente no llueve. Las temperaturas que se llegan a alcanzar en estas fechas es de hasta 50 grados, ahí donde mis papás viven. Si ustedes escucharon ahí, ¿verdad? ¿Qué características dan del desierto más caliente de todo el mundo, que es el desierto de Altar, un lugar donde no hay agua, ¿verdad? Donde hay pequeños oasis de vida, dice, donde las criaturas que viven ahí aprenden a vivir en ese lugar. Y al final, ese señor que entrevistan dice, solamente los que conocen el tiempo logran sobrevivir. Hermanos, hoy quiero hablarles desde mi propio desierto. La Biblia registra en Mateo capítulo 4, usted puede hablarla
a abrir la Biblia conmigo, en Mateo 4 registra que Jesús fue llevado al desierto, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El versículo 12 narra, de ese mismo capítulo, el principio del ministerio de Jesús. En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, yo encuentro algunos aspectos muy interesantes del desierto. Si bien es cierto, ese lugar es un lugar con características de poca vida, pocas lluvias, clima seco, temperatura extrema, suelos áridos y si acaso pequeños oasis. El desierto es un lugar que bajo ninguna circunstancia, ustedes vieron ahí, no hay vida. Y quienes viven ahí aprenden a vivir ahí, pero no hay agua. Ese señor tiene que ir a traer el agua a otro lado, pero él se adaptó a vivir en ese desierto. Una de las primeras situaciones que yo encuentro en Mateo 4 es que nosotros, es posible que no use la mejor coherencia en mis ideas, pero espero darme a entender. Número 1, estos versículos, hermanos, nos dicen que nosotros somos llevados al desierto como Jesús, pero somos llevados al desierto por Dios. ¿Sí? A veces le atribuimos al diablo el estar pasando por desiertos, pero la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Tener la certeza de lo que dice el Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino, nos va a hacer entender que aunque pasemos por esos suelos áridos, secos, de poca lluvia, donde no hay agua, entender que Jesús va guiando nuestros pasos, que Dios va guiando nuestros pasos, nos va a hacer aprender a vivir también en esos desiertos. Es importante saber que nuestros pasos siempre se conducirán por el Padre. Hemos de ser conducidos al desierto y sabiendo que vamos con Dios, sabremos que aunque la vida se va a dificultar en el desierto, vamos a salir adelante. Jehová no nos va a dejar ahí, pues el desierto significa prueba. Al momento de que Jesús es llevado al desierto, se le da la razón por la que va a pasar por ese desierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. El desierto, lo primero que tenemos que entender que cuando pasemos por desiertos, que seguramente usted ha pasado por algunos desiertos ya, yo en este momento y Gerson nos encontramos pasando quizás por el peor desierto de nuestras vidas, pero estamos seguros, yo estoy segura que Dios me está llevando por ese desierto de su mano. Israel pasó por el desierto una temporada larga de 40 años. Y de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, solamente habían 400 kilómetros, dice la historia. Es decir, no pudieron haber tardado tantos años, es más, era cuestión de semanas o de meses para llegar a la tierra prometida. Pero Dios los hizo caminar por otras veredas y los hizo pasar 40 años en el desierto.
Cuando llegas a creer, querido hermano, que por culpa del diablo estás en ese desierto, es posible que tu corazón se vaya contra Dios. Es posible que pienses que no vas a salir, es posible que no encuentres consuelo y es posible que creas que ahí morirás. Si te mantienes firme a Dios, a pesar del dolor que puedas pasar, a pesar de lo duro que es caminar por esas tierras, solo los que conocen a Dios podrán seguir viviendo aún en ese desierto. La segunda cuestión importante que yo encuentro en estos versículos es, hermanos, que el propósito del desierto es prueba. Debido a que Dios conduce nuestros pasos, todos y cada uno de ellos siempre van a tener un propósito. Jesús fue llevado para ser probado. Pero aún ahí, en ese clima árido, seco y extremo, la palabra afirma que Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58. 4 cosas importantes en este versículo. Jehová te pastoreará. Aún en ese desierto donde no hay vida, donde no hay agua, donde es imposible sobrevivir, aún ahí Jehová se encargará de ti. Aún en ese desierto tan angustioso, en ese terreno tan extremo, también dice este versículo que Jehová saciará tu alma. El alma, si bien es cierto, duele en esos desiertos, pero Jehová se encargará con sus detalles de que cada día te llenes de Él para enfrentar un día a la vez. Y por último, Jehová fortalecerá tu cuerpo físico, dará vigor a tus huesos. Ningún clima desgasta más como el clima del desierto. Esos calores intensos, esa sequía, esa deshidratación. Es el peor de los escenarios en esta vida. Y aunque vamos con Dios, nuestros huesos, nuestro cuerpo resiente las altas temperaturas. Enfrentamos cansancio, enfrentamos desgaste, enfrentamos la falta de muchas cosas como hambre, como sueño, como el ánimo. Pero de eso también Dios tiene cuidado y habrá de fortalecernos. Dios lleva a Ezequiel en una visión a un valle de huesos secos que representaban al pueblo de Israel, y le muestra cómo esos huesos sin vida cobran vida por la palabra de Jehová. Dios cuidará de tu cuerpo en estos momentos donde ni tú mismo puedes cuidar de ti. Él dará vigor, Él dará fuerza a tus huesos para levantarte y para poder vencer. Otra cuestión importante que yo encuentro en esta palabra de Jesús en el desierto es que Jesús fue llevado para prueba, pero no era su destino. En el sistema de enseñanza-aprendizaje, las pruebas son necesarias desde pequeñitos hasta que se es adulto, y en cualquier nivel las pruebas se hacen necesarias para evaluar cómo está el alumno. Y sí, muchas de esas pruebas a veces son duras, pero nunca son porque los alumnos son malos. Ningún maestro va a poner un examen, una prueba a sus alumnos porque los alumnos son malos. Simplemente quiere revisar cómo va su aprendizaje. Ningún maestro va a poner una prueba a sus alumnos para castigarlos porque se portaron mal. Se hace necesario pasar por las evaluaciones para ver dónde estamos bien y dónde tenemos que corregir. Los desiertos de prueba en la vida cristiana son también necesarios. Ahí, hermanos, nos daremos cuenta dónde estamos bien y dónde necesitamos corregir. Ese desierto no va a ser para siempre. Así tardemos 40 días como Jesús. Así tardemos 40 años como el pueblo de Israel en el desierto. Esa prueba no va a ser nuestro destino. Vamos de paso.
Porque si bien somos atravesados por el desierto, el pueblo de Israel, ese desierto era el paso para llegar a la tierra prometida, que era Canaán. Y aunque el tiempo se hace eterno en ese lugar, y aunque sientas caer o aunque te caigas, aunque no le sientas, aunque no creas ver el final en ese terreno tan rudo, tendrás que mantenerte seguro en la roca que es Cristo y en su palabra que dice en el Salmo 37, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Podrás quebrarte en el desierto? Sí, pero lo harás en las manos del Padre, como ese alfarero que te está moldeando, que me está moldeando, porque Él te llevó ahí. Es por eso que afirmo que la esperanza en Cristo no avergüenza. Porque en Cristo, querido hermano, la muerte no existe. Aquí o allá, siempre viviremos con Él. José, después de atravesar por el peor de sus desiertos, fue promovido a gobernador de Egipto. Elías, después de pasar por ese desierto de depresión, Elías fue transportado al cielo sin ver muerte. Jesús, al terminar esos 40 días, inicia su ministerio. Otro asunto importante que yo encuentro en esta palabra es que Jesús, hermanos, cita las Escrituras. Y es algo muy interesante ver que Jesús no agarra un libro para ponerse a leer, sino que cita de memoria las Escrituras en defensa de las citas que el diablo le está dando a él. En el desierto se hace difícil tomar el libro sagrado y leerlo. De hecho, difícilmente en un examen, en una prueba, te van a permitir ver los libros. En ese momento tienes que echar mano de lo que estudiaste, de lo que aprendiste antes de la prueba. En el paso por los desiertos de la vida, las fuerzas no te van a alcanzar y no será momento para sentarte a estudiar y ver qué me va a enseñar la Biblia en este momento. El tiempo de los desiertos es para recordar lo que antes de la prueba usted y yo estudiamos. Es por eso que se hace recordar las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 3, que dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En este desierto yo no he tenido las fuerzas para tomar mi Biblia, pero agradezco al Señor infinitamente haberla leído y estudiado muchísimo, porque hoy por hoy lo que a mí me detiene, lo que a mí me sostiene de pie día a día es recordar lo que aquí yo atesoré en los tiempos de bonanza. No pierdo la fe y no pierdo la confianza, porque al Cristo que he conocido en las Escrituras me dice en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Concluyo: a donde Dios te lleve, siempre vas a estar seguro. Jehová te pastoreará siempre. Te dará maná, te dará agua de una roca. Y cuando no sepas a dónde ir, y cuando pierdas el norte, y cuando te levantes y digas: Señor, hoy no sé qué hacer, de día pondrá una nube y de noche una columna de fuego, como lo hizo con el pueblo de Israel para guiarlo. Aprende a conocer a Dios en los tiempos buenos, porque en los tiempos difíciles como los desiertos, ese conocimiento que usted y yo tengamos de Él es lo que lo va a sostener de pie.
Difícilmente vamos a aprender a conocer a Dios en el desierto, porque no vamos a saber ni a quién pedirle, ni a quién rogarle que haga algo, porque antes no lo buscamos. El tiempo de los desiertos es para esperar los milagros que Él puede hacer, para que el agua de la roca fluya, para que maná del cielo caiga, para que esa nube aparezca, para que esa columna de fuego nos guíe. Pero para poder sostenernos de pie en medio de esos desiertos, tenemos que conocerlo cuando estamos en tiempos de bonanza. Estudiamos las escrituras, memoricémoslas, grabémoslas aquí. Si estamos en un desierto y no podemos citar las escrituras, nos vamos a morir. Porque solo aquellos que conocen a Dios sobrevivirán a un desierto. Amén. Hoy no recibimos las mejores noticias de Gerson. Hoy la salud de Gerson se complicó. El panorama con él es un desierto. Llevamos 3 días declarando que recibiremos buenas noticias. Y esos mismos 3 días han sido malas noticias. Hoy Gerson se puso muy mal. Su saturación cayó. Le subieron a 15 litros de oxígeno por minuto y no logró levantar. Fue necesario cambiarle a otro tipo de oxígeno que le suple a su cuerpo el 70% de oxígeno. Los latidos de su corazón están a 20 a 22 por minuto. El pulmón derecho está totalmente colapsado. Nunca había llorado tanto en mi vida como hoy. Y no lloro, hermanos, porque me ha faltado la fe. En la tarde hablamos con Gerson. Y con mucho esfuerzo él dijo: no he perdido la fe. No sé qué va a pasar mañana. Si Gerson no responde, si el cuerpo de Gerson no responde a este tratamiento, lo que sigue es la intubación. Y no saben lo que duele el alma. Pero con todo y eso yo sigo afirmando que mi Redentor vive. Aleluya. Viví 22 años en ese desierto, no precisamente ahí, pero sí en Sonora, donde está ese desierto. Sé que es sufrir, sé que es lo que la tierra sufra de sequía, sé que es llegar a terrenos áridos, donde no hay vida. Este desierto es un desierto duro. Y he apelado a la misericordia del Señor. No he podido tomar las escrituras en 14 días para leerlas. No lo he hecho. Pero su palabra que ha quedado aquí en este corazón, que le ha servido desde que tengo 13 años, es lo que me ha sostenido. Por eso es tan importante que usted y yo aprovechemos los tiempos buenos para conocer a Dios. En los tiempos complicados, en los desiertos, es tiempo de ver milagros. En esos desiertos usted y yo vamos a conocer al Dios de los milagros. En esos desiertos la palabra que da vida nos va a sostener.
Hace unos días sentí, y así fue físicamente, dormida estaba sufriendo un infarto. Yo me levanté en la madrugada y me senté y vi que mis latidos estaban a 179. Solamente agaché la cabeza y le dije a Dios: ten piedad de mí y no me quites la vida. Y aquí estoy. Médicamente sufrí un ataque de taquicardia, pero sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive, y lo que Dios haga, que es su voluntad, siempre será buena, agradable y perfecta. Y es por eso que yo hace unas semanas predicaba, no sé muy bien, no recuerdo muy bien lo que predicaba, pero recuerdo haber dicho que eso es lo que marca la diferencia entre los cristianos que se van y los que se quedan. Eso es lo que marca el conocimiento de Dios, es lo que marca la diferencia entre los que siguen sirviendo a Dios aún en los desiertos, aún en la enfermedad. Eso es lo que marca la diferencia. Si yo no tuviera fe, hermanos, yo no podría estar predicando aquí. Si yo no amara a Dios como ustedes lo aman, no podríamos estar aquí declarando vida en un panorama tan desalentador. Yo quiero que usted se ponga de pie y que alabemos al Señor con esta alabanza. Y que aproveche este momento, hermano, para conocer a Dios, para alabarle. La vida nos cambia en instantes. Yo no soy un esclavo del temor. Yo soy, dígalo, yo soy hijo de Dios. Dios. Levante su voz. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aún más fuerte, iglesia. Y ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor hizo fuera del temor. Me rescataste. Tú abriste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Tú abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dilo una vez más. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así es. Que Yo soy su hijo. Dígalo, dígalo, hermano. Y Él es mi Padre. Que su espíritu lo escuche. Y mi Padre me ama. Solo sé. Y Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dígalo. Y yo solo sé que
yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Delante de ti estamos, Señor. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios porque es momento de alabarle. Alábelo. Fortalezcase en el Señor. Encuentre fuerza para su espíritu en estos momentos. Sí, son difíciles, pero encuentre fuerzas en el Señor para seguir soportando, para seguir declarando que Dios es bueno aunque las circunstancias no lo sean, que Dios sigue teniendo el control aunque no parezca. Que Dios aún del polvo nos va a levantar. Que Dios es grande, que Dios sigue sanando aunque en este momento no sane. Que Dios sigue estando ahí con usted aunque sus sentimientos no le permitan sentirlo. Aleluya. Aleluya. Alabe a Dios, alabe a Dios. Levante un canto de alabanza, de gratitud. Levante un canto de alabanza, de gratitud. La esperanza en Cristo no avergüenza. No somos llevados al desierto para quedar ahí. Ese no es nuestro destino. Aleluya. 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 Aprende a alabar a Dios cualquiera que sea tu circunstancia, dice Pablo. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia. Sigue predicando aunque las fuerzas físicas no te den como a mí en este momento. Pero mi espíritu está fortalecido. Mi espíritu está fortalecido y sigue creyendo que Dios es bueno. Mi espíritu sigue creyendo que Dios ha de levantar a Gerson de donde está postrado. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Solo los que conocen a Dios, oiga bien esto, solo los que conocen a Dios sobrevivirán a los desiertos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de esa cantidad que salió de Egipto, solamente 2 quedaron vivos y solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Una nueva generación entró, una nueva generación que nació en el desierto. Pero de los que salieron de la tierra de Egipto, nada más 2 llegaron a Canaán. No es fácil, no es fácil aguantar los desiertos. Pero si has aprendido a conocer a Dios, lo vas a pasar. Lo vas a pasar porque el desierto no es tu destino. Esos tiempos rudos no son tu propósito, son parte del aprendizaje. Son necesarios, pero no son tu destino en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Terminemos con esta alabanza. Estoy aquí
porque te necesito. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia pido de ti. Te necesito, Señor. Que se escuche su voz, te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, Sedienta está mi alma, sediento soy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Te necesito, Señor, te necesito. A cada instante de mi vida, te necesito. sedienta está mi alma, sediento soy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Aleluya, que el Señor les bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.